Buenas tardes maestras, soy Osvaldo Hernández Santos del Grupo B y vengo a dar una pequeña presentación respecto al manejo de la información, en los cuales hablaré aspectos legales tanto para datos personales como físicos o intangibles, refiriéndose pues a la informática. Primero empezaremos con una pequeña introducción. En este documento y tanto la presentación se dará una pequeña presentación y explicación a diferentes leyes de la seguridad informática, presentando una revisión sobre los aspectos legales, estándares del manejo de dicha información. Como primer concepto a tomar en cuenta hay que saber qué es la seguridad. En sí la seguridad pues se puede definir como una ausencia del peligro, en donde el humano en sí pues siente algún tipo de estado de tranquilidad o paz o incluso confianza en algo o en alguien. A esto nos referimos de que simplemente es un estado en el cual nosotros sentimos confianza en cómo estamos y si hay algo en sí que nos ofrece algún tipo de protección. En este caso y en este tema será sobre pues los datos personales. Siguiendo de esto vamos a hablar sobre la seguridad de la información, que es un aspecto muy importante y es necesario entenderlo pues por el tema que tenemos. En sí es un conjunto de medidas preventivas y reactivas que permiten resguardar y proteger la información, ya sea de uno o varios individuos, haciendo uso de aquellas pues, políticas de uso y medidas que pueden llegar a afectar dicha información. También hay que tener en cuenta que la seguridad de la información se basa en 4 pilares fundamentales. Tenemos por ejemplo la disponibilidad, que es simplemente tener acceso a dichos datos en cualquier momento y en cualquier lugar. La siguiente es la confidencialidad, que es simplemente a quién y a qué persona se le da el acceso a dichos datos y que solo se le puede dar acceso al personal solicitado o autorizado. La siguiente es la integridad, que simplemente es que no se puede llegar a modificar un archivo y en caso de hacerlo, pues que no exista algún tipo de error, ya que este puede llegar a ocasionar algún tipo de desastre o algún tipo de acto ilícito a los datos. Lo siguiente es la autentificación, que lo único que hace es que en sí esos datos administrados sean de la persona que los administró y también comprobar que la persona que lee o puede entrar a dichos datos pues es la persona que es, por así decirlo. Simplemente tiene que confirmar que ella es la persona la cual administró y tiene control de esos datos. La siguiente es la seguridad informática. Entrando más en los aspectos informáticos, hay que tener en cuenta de que hoy en día la información personal es simplemente compartida o nosotros damos el acceso a ellas, por ejemplo a las redes sociales, en las cuales nosotros administramos nuestra edad, nuestro nombre, dónde vivimos, etc. Por eso es necesario saber el concepto de dicho pues seguridad, que sería una nueva rama de la seguridad. Este sería el proceso de prevenir y detectar el uso no autorizado de un sistema informático. Estos pueden ser tanto páginas web o sistemas de escritorio. A esto simplemente se le tienen que analizar los diferentes procesos en los cuales individuos externos pues cómo han podido acceder y así reforzar la estructura o la arquitectura de seguridad. Esto simplemente se hace en caso de que se hayan cometido actos moralmente pues indebidos o cuestionables. El siguiente aspecto es referente a la criptografía, que en sí la criptografía es más como un método para asegurar el mensaje o el contacto entre una u otras personas. Lo único que hace es que dicho mensaje es encriptado y en caso de que la persona no tenga la llave o el método de desencriptarlo no lo va a poder leer y esto es totalmente privado. En sí la criptografía pues simplemente en la actualidad es un pilar muy fundamental para garantizar la seguridad de cualquier tipo de comunicación o incluso salvaguardar la información, ya sean físicos o intangibles. Ahora, en sí, ¿cómo funciona la criptografía o el encriptado? Funciona por dos métodos o pasos, que es el cifrado y el descifrado. El primero, pues un usuario envía algún tipo de dato o archivo. Dicho archivo, pues simplemente cambiará su estructura por caracteres que no tendrán sentido o algún tipo de relevancia. Pueden ser números, letras o incluso símbolos, o la combinación de todos estos.
A este proceso se le llama cifrado. Una vez eso, dicho dato o documento tiene que llegar a una parte. Cuando llega al remitente, los caracteres cambiarán pues simplemente al contenido original, solamente si él tiene la llave para hacer dicho cambio de descifrado. Ahora sí, exactamente en dónde se utilizan pues los métodos de cifrado o el encriptamiento. Primero tenemos para asegurar la información de las comunicaciones personales y las transacciones comerciales bancarias. A esto nos referimos a que simplemente es encriptar datos referente a las comunicaciones. Por ejemplo, WhatsApp tiene algún método de encriptación de los mensajes para que no puedan ser leídos o modificados en el trayecto de estos. Y en las transacciones comerciales y bancarias pues es el mismo aspecto, ya que al fin y al cabo son datos enviados de un punto a otro. Lo siguiente es para autentificar y verificar la identidad de los usuarios. Aquí entran aspectos como por ejemplo la creación de firmas electrónicas y las huellas dactilares, que es muy importante pues guardar, o en sí pues simplemente que sea un dato muy privado y que no mucha gente pueda acceder, ya que por ejemplo con la firma electrónica del SAT pueden hacer muchos tipos de movimientos simplemente con tenerla. La siguiente pues es la seguridad, la integridad de las transferencias electrónicas de fondos, pues eso es en caso ya más de transacciones económicas, y pues simplemente es lo mismo de acá arriba, solamente que aquí es ya para datos más grandes o incluso simplemente temas de empresas. Lo siguiente a tener en cuenta es que una encriptación, un dato encriptado, pues es algo totalmente privado y personal, que no mucha gente tiene acceso a eso. Pero a la vez es necesario que dichas personas que han encriptado sus propios datos puedan acceder a ellos. Al fin y al cabo son sus datos y ellos pueden eliminar o modificarlos. Por eso es necesario tener algún tipo de accesibilidad. En sí la accesibilidad pues es la capacidad de que cualquier persona pueda disponer o utilizar las funciones o los servicios de algo o alguien. Pero en sí en la informática simplemente es que una persona tenga pues la capacidad de hacer uso puede hacer uso o la administración de sus propios datos. Pero para esto es necesario pasar por uno de los controles de acceso, los cuales permiten a los usuarios probar quién son ellos exactamente, pues simplemente verificando su identidad. Esto mediante métodos de autenticación, que puede ser como por ejemplo anteriormente se ha dicho, firmas electrónicas o huellas dactilares. Normalmente las contraseñas también son utilizadas, pero en aspectos ya más legales o económicos se utilizan firmas electrónicas o huellas dactilares. Ahora, ¿cómo se hace realmente esta encriptación? Ya que anteriormente he dicho que la encriptación en sí puede ser mensajes, que también pueden ser físicos, porque anteriormente se encriptaban mensajes mediante fax. En el aspecto de la informática están los algoritmos criptográficos, que son capaces de modificar los datos de un documento y son aplicables pues en la seguridad de la información. Estos algoritmos están diseñados para soportar ataques y también pues intentar traspasar dicha encriptación. Su metodología de funcionamiento es por las siguientes dos maneras. Los que son cifrados por bloques pues simplemente se cifra en bloques sucesivos o buffers de datos que van de manera semilineal. Y la siguiente es la de cifrado en flujo, que como dice su nombre pues son datos continuamente cifrados en manera de flujo. Este uso es más común en la transmisión de audio o video. También existen otros métodos de clasificación, como por ejemplo los algoritmos de clase simétrica, que utilizan la misma clave para descifrar o descifrar un mensaje, y esta clave es utilizada o debe ser enviada de forma segura con el fin de mantener pues la privacidad de dicho mensaje. El siguiente son los algoritmos de clase asimétrica, que utiliza una misma clave, tanto el cifrado o como el descifrado del mensaje. Ahora, entrando ya en aspectos más legales y dejando un poco los informáticos, hay que tener en cuenta que hoy en día pues el uso continuo y la estandarización del internet pues ha generado que mucha gente haya administrado sus datos personales, y es necesario que el propio gobierno de México pues tenga o haya creado algún tipo de ley en específico
dentro de la Constitución mexicana de los Estados Unidos, ya que esta cuenta con una gran variedad de leyes dedicadas a la protección de datos, que pueden ser tanto físicos o no físicos, intangibles. Eso con el fin de proteger la información personal de un individuo o de varios en caso de que sean robados o hayan filtrados y hayan tenido algún tipo de uso malverso, ya que también con dichas leyes pueden aplicar algún tipo pues de sanción a la persona que hizo dicha acción. Ahora, yo voy a hablar de una ley en específico, que es la Ley Federal del Derecho del Autor, que en sí tiene como objetivo la protección de las obras originales susceptibles a ser reproducidas o divulgadas por cualquier método o forma. Esto también entra en aspecto de informática y ahorita voy a explicar por qué. Dichas obras pueden ser de mucho tipo, por ejemplo literarias, musicales, dramáticas, pinturas, dibujos, etc. Pero en lo que más nos importa es en los aspectos de los programas de cómputo y las bases de datos. Ahora, ¿cómo se puede relacionar esta ley con los sistemas de la información? Específicamente es más a las publicaciones de los datos personales, ya que dichos datos o obras pueden ser utilizadas en internet, no solamente para compartir o dar un mensaje, sino también para generar beneficios. A esto nos referimos, por ejemplo, a algún tipo de producto audiovisual y que simplemente no puede ser compartido por nadie más que el propio autor y que solamente él puede pues generar algún tipo de transacción o generar algún tipo de recurso monetario. En sí, ¿qué tipos de derechos tiene el autor respecto a sus obras? Se le da total libertad de utilizar su obra y tiene el derecho a la seguridad e integridad de esta. Esto nos referimos a que simplemente como es su propia obra y él lo creó, pues él tiene total seguridad de que puede confirmar de que es de él y él puede hacer uso de lo que él quiera. También le permite compartir de manera libre sin tener que preocuparse de que algún tipo de ser externo haga uso de dichos datos. Esto nos referimos a que la ley en sí protege la integridad de dichos datos y no cualquier persona puede hacer uso o generar algún tipo de economía a base de ellos, ya que simplemente no es de su propiedad. ya que pues simplemente lo hacen por robar o simplemente no quieren comprar los derechos de autor. También pueden generar o hacer movimientos legales respecto a que simplemente pueden crear algún tipo de demanda al causante solamente si el autor puede atestiguar y confirmar que la obra sea totalmente suya. Aquí ya son aspectos en los cuales ya difiere específicamente en las leyes de México. Ahora, como ya hablé simplemente de una ley, también quiero citar otras tres que están muy enfocadas también al sistema de seguridad informática. La primera es la Ley Federal de la Propiedad Industrial. Esta ley se refiere a simplemente a la creación de patentes para proteger algún tipo de invento. Puede ser algo motorizado, algún tipo de prenda, etc. Lo siguiente es la Ley General de Protección de Datos Personales de México. Aquí hablamos más específicamente a qué es lo que hacen con nuestros datos, de que nosotros deberíamos tener información para qué lo usan y específicamente de cómo se debe tratar dichos datos. Por último, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Aquí se habla específicamente de si realmente se le debería dar a esta institución o a esta organización esta cantidad o esta información en específico. Ahora, por último, pero no menos importante, voy a hablar sobre los estándares y normas para la integridad de los datos. Estas 5 estándares o normas, incluso aquí se encuentran algunas guías, se basa específicamente a la venta o a la creación de algún producto que será utilizado para generar economía o recursos. Por ejemplo, el estándar normal ISO 27001 permite el seguimiento, la confidencialidad y la integridad de los datos de la información.
En el ISO 17799 ayuda a la implementación de medidas de seguridad en las organizaciones. Esto ya más centrando pues a la creación de desarrollo de software u otros aspectos. Esto mejorando el rendimiento de la organización y aumentar el valor añadido a las demás organizaciones. Y también sirve como una especie de apoyo a organizaciones pequeñas. La siguiente es el modelo COVID, el cual tiene pues la utilidad de auditar la gestión y el control de los sistemas de información y tecnologías, orientado a los sectores de una organización. La siguiente es la guía ILIT, que gestiona las buenas prácticas de los servicios. Esto es más para verificar si dicho servicio ofrece buenos, pues, como dice su nombre, servicios, si realmente llega a tal y se ha cumplido con los estándares de normalización. Y por último es el NIST, el cual tiene autorizado proporcionar servicios de medidas incluyendo servicios de caligrafiación para organizaciones o una sola persona fuera de los Estados Unidos. Esto nos referimos a que si un producto o algún tipo de dato es extendido ya fuera de la región, incluso continental, pues se tenga algún tipo de protección o servicio ante ellos. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte, espero que haya sido de su agrado. Pues aquí a continuación están las bibliografías y referencias bibliográficas de cómo hice y creé dichas diapositivas y de dónde saqué la información. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte, espero que mi exposición haya sido de su agrado, que tenga linda tarde.